Hechos de los Apóstoles 10, 37 y 38 dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Has sido tú, Señor, quien nos has ungido con tu Espíritu Santo y con poder para hacer bienes y sanar a muchos oprimidos. Debemos confesar: Dios ha estado con nosotros. Suya es la gloria, la honra, la alabanza y la exaltación por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, gracias. Tú nos has guiado en nuestros tres pilares fundamentales. El primer pilar, el crecimiento y la multiplicación de la iglesia. Todo lo que está sano crece. El enfoque siempre ha sido la salud de la iglesia, porque todo lo que está sano tiene que crecer. Lo que no crece, perece. El segundo pilar, la misión integral de la iglesia. No crecimos para ser famosos, ni arrogantes, ni para hacernos un nombre o por dinero, ni ninguna otra motivación equivocada. Al ser más, somos más para servir, más para amar, somos más para orar, somos más para hacer la obra de Dios, somos más para impactar a las comunidades y somos más para el reino de Dios. Y nuestro tercer pilar, el impacto en las próximas generaciones. De nada sirve que Dios traiga un avivamiento a esta generación si no tenemos a quien legar dicho avivamiento. Los niños son la más alta prioridad de la iglesia. Si ganamos al niño de hoy, no tendremos que llorar por el joven y el hombre del mañana. Todos a trabajar para construir las condiciones para el avivamiento. Nuestros hijos e hijas a profetizar. Nuestros jóvenes a ver visiones. Nuestros ancianos a soñar sueños para todos y por todos. Y los siervos y las siervas a profetizar, creyendo siempre que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Amén, amén y amén. Toda la gloria para el Señor, amén. Y es importante conocer lo que son los tres pilares de nuestro ministerio, los tres pilares de la iglesia. El primer pilar, como lo mencionamos allí en el video, es el pilar del crecimiento y la multiplicación, indispensable, básico, porque responde a lo que es la gran comisión. Antes de irse definitivamente al cielo, aleluya, a la diestra del Padre, Jesús nos encomendó ir por todo el mundo y predicar el evangelio, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Nos encomendó en Marcos 16, id y predicad el evangelio a toda criatura. Y en Hechos de los Apóstoles dijo claramente: sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si revisa la Biblia en Hechos de los Apóstoles, que es el libro de lo que yo llamo la gloria primera, usted va a ver claramente que la iglesia tenía una característica que la distinguía, y era que nunca dejaba de crecer y nunca dejaba de multiplicarse. Y la palabra crecimiento y multiplicación aparecen una y otra vez en el libro de Hechos de los Apóstoles para decirnos a nosotros que ese debe ser la norma de la iglesia, crecer y multiplicarse. Existimos en este mundo para predicar el evangelio, y eso va a traer crecimiento, pero también para multiplicarnos, porque a la medida que hay crecimiento tendremos que plantar nuevas congregaciones, tenemos que extendernos, alargarnos, ensancharnos. Y si una iglesia, escúcheme, no crece, entonces muere. Si una iglesia no crece, porque todo lo que está sano, todo lo que está vivo tiene que crecer, pero lo que no crece perece, como dice allí
el video. Eso lo tomé de un libro de un hombre que en otro tiempo fue un hombre, un pensador del crecimiento y un hombre que movilizó mucho a una congregación en los Estados Unidos, que escribió un libro que se llamaba Crecer o Perecer. O crece o pereces. Y ese pilar o primer pilar está incorporado a nuestro ministerio, a nuestra manera de pensar, a nuestra filosofía ministerial, primero porque está en la Biblia, porque el fundamento es bíblico, porque es el ejemplo que nos dejaron los apóstoles en Hechos de los apóstoles, los primeros misioneros, los evangelistas, cómo predicaron y llevaron el evangelio. Por lo menos el apóstol Pablo llegó a tocar 3 continentes de los 5 continentes que hay en la tierra. Incluso estaba pensando seriamente tocar el 4.º continente cuando le tocó partir de la tierra. O sea, fíjese la visión mundial que tenía Pablo de la extensión del reino. Él mismo decía: vivo para ganar a mayor número. Y aquí los números sí importan, porque uno más aquí es uno menos que va para el infierno. Dígame amén, aleluya. Es uno más para el reino de Dios. Entonces ese pilar, cuando nosotros nos vinimos, y el 18 de julio, dentro de 1 mes y 4 días, estaremos cumpliendo 27 años exactos que fuimos instalados como pastores a tiempo completo en este lugar. Son 27 años de ministerio, pero no siempre fue así. Cuando llegamos era un lugar chiquitito, habían 15 personitas y 30 sillas de mimbre. Pero como teníamos muy claro que veníamos a ganar a mayor número, que veníamos a predicar el evangelio, que veníamos a ser discípulos, el pilar del crecimiento y multiplicación estuvo siempre en nuestro corazón. Ya al año teníamos 170 personas. Después quizás eso bajó otra vez por una situación que pasó, pero volvimos a crecer porque esta iglesia existe para crecer y para multiplicarse hasta que Cristo venga. Dígame amén y dele un aplauso al Señor. Para eso los apóstoles de esta iglesia fuimos impartidos en esto, porque nadie puede hacer esto si no es impartido por otros, por personas que tengan un testimonio en esto. Nuestros libros de cabecera, nuestros libros que nos forjaron, que nos formaron, que nos fueron dando orientación, son los libros de los pastores de las iglesias más grandes del mundo. Uno de ellos, el pastor Cho de Corea del Sur, pastor de una iglesia de 1 millón de personas. Y un hombre al que nosotros, bueno, yo en lo personal admiré hasta que partió con el Señor, y lo admiro aún, su memoria la honro, porque para mí fue un mentor en lo personal, porque sus libros eran prácticamente mi formación. Yo leyendo sus libros lloraba, reía, tomaba notas, hacía guía de los libros de él, porque me impactaba el saber cómo ese hombre empezó una pequeña iglesia en un lugar muy pobre, con muy poquitas personas, pasando hambre, necesidad, y cómo revolucionó de verdad todo lo que es el evangelio en Corea del Sur. Hoy en Corea del Sur hay cientos de iglesias que pasan de miles, mega iglesias, y hay un avivamiento en Corea, y eso lo empezó este hombre de Dios. Sus libros para mí y para la iglesia y para el equipo que me acompañaba fueron libros que nos formaron el carácter, el crecimiento de la iglesia, algo más que número, y tantos libros que nosotros de verdad fueron de gran bendición para nuestras vidas. Entonces, además de él, estábamos leyendo al pastor Rick Warren, que escribió Una iglesia con propósito, y que también fue un libro que formó mucho el carácter de esta iglesia, porque es una de las iglesias que más está cumpliendo el propósito de Dios de la expansión. Solo le quedan 2 países por alcanzar a ese ministerio. Alcanzaron prácticamente toda la tierra en ese ministerio, y ha sido un mentor para nosotros también Rick Warren. Pastor Castellano aquí en Colombia, en el tiempo que nos vinimos, tenía un movimiento poderosísimo que estaba impactando a las naciones de la tierra, y nosotros vimos prudente viajar a Colombia para conocer este movimiento, y allí fuimos impartidos, escúcheme, impartidos con la unción de crecimiento y de la multiplicación. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede impartir lo que primero no recibe. Nosotros fuimos impartidos en ese lugar de lo que es la unción de crecimiento y la multiplicación. En la primera vez convención, fuimos 3 años consecutivos, hablaron de la antorcha de la multiplicación. Y el pastor Castellano contaba cómo él fue a Corea a buscar esta antorcha, a la iglesia del pastor Cho, y cómo estaba sentado por las graderías,
y de repente él tuvo una visión muy clara, un panorama donde todo se transformó y estaban en aquel megatemplo solamente él y el pastor Cho. Y el pastor Cho tenía un mono deportivo y tenía una antorcha en la mano. Y él vio cómo el pastor Cho salió corriendo con la antorcha y fue a donde estaba él estaba por allá en la gradería y le entregó la antorcha y le dijo: toma, lleva esta antorcha por el mundo. Y él comprendió cuando la visión terminó que a través del pastor Cho, que era el hombre que tenía la autoridad para hacerlo, Dios le dijo: ahora tú mismo imparte esta antorcha de crecimiento y multiplicación por el mundo. Y el año que yo fui fue el año que él la impartió, y quiero decirle, tenemos la antorcha del crecimiento y de la multiplicación, y hemos sido fieles al hecho de que nos las dieron también. ¿Para qué? Para impartirla también a otros. Y por eso hacemos nuestras convenciones, para que lo que nosotros un día recibimos, ministrarlo. De gracia lo recibimos y de gracia lo damos, porque fuimos impartidos en la unción de crecimiento y multiplicación. O sea que si alguien te preguntara cuántos años tiene la visión de crecimiento y multiplicación en MCM, los mismos 27 años que vamos a cumplir, y vamos a darle un aplauso al Señor por todo lo que Él ha hecho. El soporte, la base fundamental del crecimiento y la multiplicación es lo que nosotros llamamos la visión celular. Amén. Y de los 5 libros que el Señor me permitió escribir para este pilar, para el crecimiento y la multiplicación, nuestro tercer libro se llama El poder de la visión celular, para empujar a través de la célula el crecimiento y la multiplicación de la iglesia. Tenemos todo un proceso que conduce a las personas que traemos a la iglesia para que sean ganadas, consolidadas, discipuladas y enviadas. Y luego Dios nos dio la bendición de que no solo fuéramos una iglesia que crece y se multiplica internamente, sino que tuviéramos iglesias hijas o plantaciones. Y ha sido una bendición tanto que ya hoy tenemos 48 iglesias hijas en muchos lugares, donde hoy mismo hay servicios autónomos con pastores. Y Dios me ha permitido la gracia de formar a través de todos estos años apóstoles, pastores y ministerios para la gloria de Él. Amén. Y yo sigo creyendo que aún lo que hemos visto, que es bastante, son lloviznas, porque una lluvia grande se oye en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, si tú crees eso, dale un aplauso al Señor. La bendición que las plantaciones nuestras, las iglesias que vamos plantando, van creciendo con ese ADN, con el pilar del crecimiento y de la multiplicación. Luego tenemos el segundo pilar. El segundo pilar es consecuencia del primero. Como dice en el video, no crecimos para hacernos un nombre, no crecimos para hacernos famosos, no crecimos por malas motivaciones, porque somos más, ahora tenemos dinero, o tenemos fama, o somos influyentes. No fue para nada de eso. Crecimos para una sola cosa. Si somos más para amar, somos más para servir, somos más para hacer la obra de Dios. Dígame amén, aleluya. La misión integral de la iglesia parte de la base, oiga bien, de que el ser humano es un ser humano integral. Es espíritu, es alma y también es ¿qué? Cuerpo. Y en esas 3 direcciones el ser humano tiene necesidades espirituales que las satisface la Biblia, en la iglesia, la palabra satisface, fortalece el espíritu, levanta la vida espiritual. Sembramos para el espíritu, también para el alma, para entonces a través de la palabra traer sanidad en el alma, reconfortar el alma, traer sanidad interior al corazón. Pero también entendemos que el ser humano tiene un cuerpo donde habita esa alma y ese espíritu, y ese cuerpo tiene necesidades. Que come, que duerme, que necesita una casa, un carro, ¿me explico? Y Dios está listo para prosperarnos en todas las cosas y darnos siempre mucha salud, así como prospera el alma. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Gloria a Jesucristo. El ser humano tiene necesidades y la palabra de Dios viene para satisfacer al hombre en su ser espiritual, en el espíritu, en el alma, pero también en su ser como ser humano, en el cuerpo también. Y dentro de esas necesidades, entonces existen las necesidades de una comunidad donde la iglesia se encarna. Las necesidades, y si estamos encarnados en una zona o en un lugar como nosotros,
de escasos recursos, entonces la comunidad, las personas y la familia que nos rodean tienen necesidades. Y la iglesia está llamada a servir a la gente en esas necesidades. Eso está muy clarito también en el libro de Hechos de los Apóstoles. Usted va a ver que en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, hasta el capítulo 5, la iglesia crecía y se multiplicaba, crecía y se multiplicaba, crecía y se multiplicaba. Pero lograron crecer y multiplicarse tanto que entonces el mismo crecimiento trajo conflicto. Porque empezaron a haber personas que murmuraban de la iglesia. ¿Y por qué murmuraban de la iglesia? Dice, porque las viudas de ellos eran desatendidas en la distribución diaria. Porque de alguna manera ellos habían empezado un sistema de distribución donde el que tenía más ayudaba al que tenía menos. No por ideología, no por una pistola, no por una filosofía humana, sino porque simplemente amamos a Dios y amamos a la gente. Aleluya, aleluya, como consecuencia de lo que es la generosidad, el dar y ser un dador ¿qué? Alegre. Entonces, como hubo esa murmuración, los apóstoles convocaron a la multitud y oraron al Señor por una estrategia. Y en el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, Dios le dio una estrategia extraordinaria que ya tiene 2000 años sobre la tierra, que es la diaconía. Lo que se llama la diaconía. Se establecen los diáconos, no diablóconos, que son los que existen en muchas partes. Usted sabe que la palabra diácono está, uno le tiene grima a la palabra, porque el diácono que uno recuerda de la iglesia tradicional no era diácono, era diablócono. Eran gente que le hacía la vida de cuadrito a la gente. Pero la diaconía no nació para hacerle la vida de cuadrito a nadie. La diaconía nació para ayudar a las personas en sus situaciones sociales, en los dramas humanos. Y usted ve que establecieron a unos diáconos para cumplir esa tarea, lo llaman servir las mesas, pero servir las mesas, para ampliar un poquito el término, es ayudar en los dramas humanos, en las personas que tienen necesidad, en las familias que tienen necesidad, pero voy más allá, en las comunidades que tienen necesidad. Amén. O sea que tú ves claramente en Hechos de los Apóstoles que crecimiento y multiplicación era como el primer pilar, pero desemboca en misión ¿qué? Integral de la iglesia. Tan poderoso era que llegaron a una filosofía poderosa que decían que tenían todas las cosas ¿en qué? En común, aleluya. De modo que el que tenía mucho traía de lo que tenía, lo ponía a los pies de los apóstoles, y los apóstoles le repartían a todos según la necesidad de cada uno de ellos. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Gloria a su nombre. Y después dice que no había entre ellos ni un necesitado. O sea, fue tan efectivo el sistema de distribución, la administración de los apóstoles, que en un momento dado acabaron con la necesidad en la iglesia y tenían recursos para ayudar a las misiones. Usted va a ver más adelante a Pablo recogiendo ofrendas, porque había un profeta por allá que profetizó que venía un hambre a un sector, y con la profecía de que venía un hambre a un sector, empezaron a tomar una ofrenda para llevar y ayudar cuando vinieran ese tiempo de hambre. Y así trabajaba la iglesia. Si venía hambre, entonces ellos suplían la necesidad de las personas. Denle un aplauso grande al Señor, aleluya. Y nosotros comenzamos con ese segundo pilar. Si alguien pregunta ¿cuánto tiempo tiene de desarrollo el segundo pilar o la misión integral de la iglesia?, yo le diría, también va a cumplir 27 años, porque es casi desde nuestros orígenes, porque de alguna forma, cuando yo vine aquí, yo lo que quería era hacer campaña. Y hice una campaña en el mar, una campaña no sé dónde, porque yo soy evangelista y me gusta predicar el evangelio, y creía, y eso es lo que yo conocía. De pronto Dios me habló, pero de una manera audible, y me dijo: no prediques más. Primero, pues yo veía el esfuerzo que se hacía para las campañas y muy poca gente se entregaba. Y cuando Dios me dijo no prediques más, yo pensé que era otra voz que yo estaba oyendo. Pero yo vi en la Biblia también que un día Pablo quiso ir a un sitio y Dios no le permitió. Y después quiso ir a otro sitio y Dios se lo impidió. Y después a otro sitio y Dios también se lo impidió. O sea que a veces Dios te dice: no hagas, no trabajes, no prediques ahorita, que no es el momento. Y después Pablo le pidió a Dios qué es lo que está pasando, y Dios le mostró una visión de un varón macedonio
que le decía: pasa y ayúdanos. Y Pablo dice: ahora entendí que Dios me estaba llamando a Macedonia. Y escúcheme, fue tan poderoso porque se levantaron, fueron a Macedonia, y en ese lugar fue donde levantaron las iglesias más poderosas, porque era algo de parte de Dios. Dale un aplauso grande al Señor, aleluya. Entonces el Señor me dijo, yo le dije: Señor, pero ¿por qué no predicar el evangelio? A eso tú nos mandaste. Y él me dijo: aquí en estas comunidades se ha predicado el evangelio de más. Yo le digo: ¿cómo es eso, Señor? Me dijo: estudia la zona, cuenta las iglesias. Y yo empecé a hacer un estudio en toda esta zona del oeste, y llego a la conclusión de que por aquí hay como 50 iglesias, hermano. Más de 50. Tú te metes por los barrios, una iglesia aquí, una iglesia allá, una iglesia allá, una iglesia allá. O sea que iglesias no faltan. A veces uno viene caminando por el barrio y escucha por allá unos coritos porque hay una campaña allá. Camina un poquito más y unos coritos porque hay otra campaña allá. Y una cosa que tú veías en el barrio, que cuando uno venía en el barrio los días domingos, la gente, todo el mundo caminando con su Biblia para las diferentes iglesias. O sea, que aquí no había que predicar mucho el evangelio, porque aquí el evangelio se había predicado de más, pero no como debía predicarse. Muchas de ese evangelio que se predicó fue evangelio de la Cuarta República. Ese evangelio envenenadito con el legalismo. Y bueno, gloria a Dios, eso es lo que había. Pero un evangelio que no respondía a la necesidad de los seres humanos. Un evangelio legalista, un evangelio de falda, un evangelio... Lamentablemente, eso es lo que había. Y yo le digo: Señor, y entonces si no predico, me dice: no prediques con palabra, pero vas a predicar con hechos, aleluya, amando a la gente. Con hechos, ama a las personas, no con palabras, sino con hechos. Y ahí nace la misión integral. Ese próximo domingo salimos como 8 hermanitos de la iglesia a barrer las calles. Esa fue la idea que Dios me dio. Y pusimos unos termos de café y empezamos a repartirle café a la gente. Le llamamos un cafecito mañanero. Y la gente pasaba por el barrio y se tomaba el café. Y la gente decía: ¿y eso por qué? Viene Chávez, porque estaba en ese tiempo Chávez. ¿Viene Chávez por aquí? No viene Chávez, viene Cristo, aleluya. Cristo viene, denle un aplauso al Señor. Y se nos abrió un panorama, se nos abrió una ventana hermosa, que empezamos a ver necesidades sentidas de las personas, de las familias y de la comunidad. Y cuando nosotros empezamos a ver dramas de la comunidad, empezamos a tomar acción en eso. Un día, en ese tiempo, yo fui a la cancha porque había una convocatoria, pero nadie me invitó, sino que fui de salido y de metido. Porque había una convocatoria, llamaban ellos, a las fuerzas vivas de la comunidad. Y miren lo que me sucedió, hermano. Cuando yo voy para ese lugar, porque estaban las fuerzas vivas, había unas monjas, había un sacerdote, habían unos policías y había un poco de gente de las organizaciones de vecinos y los consejos comunales. Y yo veo que ahí no había un pastor, y el único pastor que estaba asomado y metido y salido era yo. Y a mí me sorprendió porque habían como 17, 18 personas y no veo un pastor allí. Y yo dije: qué grave esto. Porque si hacen una convocatoria en la comunidad a las fuerzas vivas, y en estas comunidades hay 50 iglesias, si no te consideran una fuerza viva, ¿te consideran una fuerza qué? Una fuerza muerta. O sea, para la gente que hablaba de fuerzas vivas, la iglesia no representaba nada. Y ese día, con celo de Dios en mi corazón, yo dije: esto va a cambiar en los próximos años. La iglesia es la fuerza viva más importante de la comunidad. Dígame amén y denle un aplauso grande al Señor, aleluya. Y todo lo que hicimos fue construir las condiciones para que eso cambiara. Y hoy me honra decir que esas reuniones hoy se convocan en Misión Cristiana para el Mundo y en la Fundación Todas las Cosas en Común. Sirve a todas las fuerzas vivas de la comunidad. Dale un aplauso grande al Señor, aleluya. Eso es tremendo. Aquí se reúnen policías aquí se reúnen hasta sacerdotes, hemos tenido aquí. Monjas hemos tenido aquí, porque son fuerzas vivas, son gente que sirve a la comunidad, médicos, enfermeros, maestros, porque aquí es el lugar de la fuerza viva más importante que tiene esta comunidad para la gloria y la honra de Dios.
Y en ese panorama que se nos abrió empezamos a ver las necesidades de las escuelas y tuvimos una primera experiencia con la Dircia Moreno de Bosa y reconstruimos esa escuela, la pintamos y fue una experiencia que no voy a contar, pero fue extraordinaria la experiencia. Esa nos abrió un panorama para seguir trabajando en las escuelas, ayudar, porque empezamos a entender la escuela del barrio es también nuestra responsabilidad. Si hay algo, si hay un establecimiento médico en el barrio, también es nuestra responsabilidad. Si hay algo policial en el barrio, también hay nuestra responsabilidad. Si hay privados de libertad en el barrio, también es nuestra responsabilidad. Si hay huecos en el barrio, también es nuestra responsabilidad. Si hay malandros en el barrio, también es nuestra responsabilidad. Si hay droga en el barrio, también es nuestra responsabilidad. Y nos íbamos a levantar contra todo lo malo y íbamos a establecer todo lo bueno. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos demasiados testimonios que contar en cuanto a la misión integral de la iglesia. Ese se incorporó porque está en la Biblia. Amén, la misión integral. Y porque yo también soy un poquito medio guerrillero tupamaro. Y yo vengo del 23 de enero y yo era tupamaro en el 23 de enero. Y una de las cosas que hacíamos los colectivos buenos, porque existe colectivos buenos y colectivos malos. Los colectivos, yo soy de los colectivos originales, los verdaderos tupamaros originales. No éramos matones. No éramos colectivos malos, no nos metíamos con las personas, hacíamos pura obra social. Limpiamos las escaleras, ahí también mi mamá lo puede contar. Limpiamos el estacionamiento, a veces sacábamos todos los carros, poníamos estacionamiento bonito, hacíamos eventos culturales de salsa, traíamos, me explico, obra social. Tanto que mi hermano y yo tenemos como un mentor en el 23 de enero, que él es el líder de la coordinadora Simón Bolívar, usted lo puede buscar. Juan Contreras, mi amigo, mi hermanito mayor, le llamo yo. Y un día yo bajé y le mostré todo lo que nosotros hacíamos. Le mostré los murales, le mostré cuando barríamos la calle. Me dice, ¿qué es eso? Pero tú te llevaste todo lo que hacíamos aquí. Yo le digo, bueno, para eso lo aprendí. Y a mí no me deshonra decir que sí. Mucho de eso se incorporó en mi vida ahí en el 23 de enero, ejemplo de combate. Den un aplauso al Señor, aleluya. Solo que allá hacíamos murales del Che y de Fidel y de Bolívar. Aquí hacemos murales de Cristo, aleluya. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Allá lo hacíamos por una idea humana, filosofía política. Aquí lo hacemos para la gloria de Dios y para la transformación del ser humano, aleluya. Vamos a darle un aplauso grande al Señor. Gloria a su nombre por siempre. Y hoy somos una referencia nacional, de modo que si alguna persona en Venezuela o en Latinoamérica va a identificar a MCM, la identifica muchas veces por el primer pilar y dice, esa iglesia es una iglesia grande, o es una iglesia que crece, o es una iglesia que se ha multiplicado. Y eso está muy bien, porque nos identifican por el primer pilar. Hay otras personas en Venezuela, en Latinoamérica y en el mundo que nos identifican por el segundo pilar. El segundo pilar dice, no, esos son unos duros en la obra social, dice la gente. Bueno, está bien, yo digo amén. Está bien que nos identifiquen por el primero o por el segundo, pero escúcheme, más tarde, y aquí es donde yo quiero hablar del tema reforma, se va a incorporar el tercer pilar, que es el más importante de todos, después del primero. Bueno, todos son importantes, pero es que sin este pilar todo moriría. Sin este otro pilar, que es el impacto en las próximas generaciones, tendríamos un avivamiento, pero moriría en la próxima generación. No habría un legado. ¿Me estoy explicando? Sin este pilar, todo lo que hagamos se va a desvanecer en el tiempo. Va a pasar un tiempo y esto va a crecer mucho y se va a multiplicar, y después esto va a quedar vacío y esto van a ser solamente, no se sabe ni para qué se va a usar esto, porque todo se habrá perdido. No es que lo inventé yo, no es que yo soy muy inteligente, no. Toda la gente que quiso perpetuarse en el mundo trabajó con niños, aún los que trabajaron para lo malo. Porque toda persona que está pensando en un proyecto serio que trascienda, te agarra a los niños, para lo bueno o para lo malo. Lamentablemente, dentro del ramo musulmán, de estas personas que son extremistas, que ponen bombas, que matan gente, que son muchos, también están formando niños ahorita mismo para ser terroristas. Y para que cuando crezcan se inmolen por una causa. Y esos niños son los que después, esos grandes que vemos por allí, que agarran aviones y se estrellan contra edificios en nombre de una religión. Pero eso no nació así de la noche a la mañana. ¿Los tomaron desde qué? Desde niños. Y el diablo, que sabe más por viejo que por diablo,
a quien más le ha hecho daño en este tiempo es a la niñez. Todas sus baterías, todas las baterías del diablo las ha enfocado hacia la niñez. Porque si el diablo quiere destruir el futuro, no tiene sino que enfocarse en los niños. Fíjense ustedes, hay dos tiempos proféticos en la Biblia que el diablo le hizo gran daño a muchos niños. Uno fue el tiempo cuando nació Moisés. ¿Me va siguiendo? Cuando nació Moisés, oiga bien, eso era una antigua profecía. Tenía más de 400 años que Dios había prometido que eso iba a pasar. Que un día iba a nacer alguien que los iba a librar de esa esclavitud y los iba a llevar a la tierra prometida. En tiempos que Moisés nace, esa profecía está gravitando. Todo el mundo sabe, percibe que algo está por pasar. Escúcheme bien, ¿qué hizo Satanás? Usó a Faraón para mandar a matar ¿a quién? A todos los niños. Y le dijo a las parteras, cuando nazcan los niños, como sabía que la profecía era de un hombre, de un varón masculino, porque hoy en día hay mucha duda, ¿no? Escúcheme, si es varón, dice matadlo. Pero si es hembra, déjala que viva. ¿Y por qué querían matar a los varones? Para que la profecía no se cumpliera. Porque el diablo y Faraón saben que el niño de hoy, educado en los propósitos de Dios, es el libertador de mañana. Dale un aplauso grande al Señor. Pero cuando Dios tiene planes y propósitos, Dios protege a sus niños. ¿Cuántos dicen amén? Y usted ve que lo lanzaron al río y bueno, toda la historia de Moisés, y luego creció y luego libertó al pueblo y se cumplió la profecía. El segundo tiempo profético, óigame, el segundo es cuando nace nuestro Señor Jesucristo. Muy parecido al tiempo de Moisés. Había una profecía desde Génesis que eso iba a pasar. Eso se venía traspasando de generación en generación. Todo el mundo sabía que eso iba a pasar. Aún habían unos magos del oriente que venían siguiendo una estrella porque ellos sabían que había un evento universal que iba a cambiar la humanidad para siempre. ¿Y de qué estaban hablando? ¿Del nacimiento de quién? Del Mesías. Y fueron a hablar con Herodes, que representa al faraón del tiempo de Moisés, y le dicen que, oye, que ellos vienen buscando a ese niño que nació. ¿Y qué hace Herodes? Lo mismo que hizo Faraón. Manda a matar a todos los niños nacidos en ese tiempo, y mataron a muchísimos niños, lo que conocemos como el Día de los Inocentes, porque Faraón decía, si destruyo a ese niño, no crecerá para ser ese futuro rey que ellos me están anunciando. Pero Dios lo guardó y Dios lo protegió, porque Dios, cuando habla una palabra, esa palabra no retorna vacía. Y sabe Dios que el niño de hoy, ese niño Jesús, educado en los propósitos de Dios, es el Salvador del mañana. Dale un aplauso grande al Señor. Es el Salvador del mañana. De allí que la iglesia debe prestar atención hacia la niñez. Satanás lo está haciendo con fuerza. Hace décadas Satanás se ha propuesto destruir al mundo a través de destruir los niños, de destruir su inocencia, de pervertirlos desde niños, a través de las redes sociales, a través de las plataformas como TikTok y muchas cosas más, de la música que les destruye, música que les hace daño, música que les daña, a través de estas comunidades ahora que salen llamándose inclusivas, LGTBI, todo eso, que viene para destruir la identidad del niño, que viene porque Satanás odia a los niños. Ayer estaba viendo cómo en Afganistán, en Pakistán, las casan de 6 años. Los padres prácticamente las venden a personas, las compran y los padres las venden, y las niñas se van a casar con un viejo de 60 años temblando, llorando, y ahí son unos pedófilos legalizados. Y en estos países les hacen ese tremendo daño y después por su cultura las encierran en una burka, no las dejan salir de casa, no pueden estudiar. Ahí se los pasé ayer, no sé si lo vieron los pastores. Es tremendo lo que están haciendo con las personas que nacen, por ejemplo, en Afganistán, en Pakistán y en muchos de estos países. Cómo destruyen a la niña porque Satanás odia a las mujeres. En la Biblia dice, pondré enemistad entre ti
y la mujer, entre la simiente tuya y la simiente de la mujer. Porque de la mujer, María, en el futuro, nacería la simiente que es Jesús, que salvaría al mundo entero. Aleluya. Denle un aplauso grande al Señor. Satanás odia a la mujer, al género, como mujer. Por eso las quiere convertir en hombre. ¿Aló? Y Satanás odia a los niños profundamente. Pero Jesús, que vino, aleluya, a deshacer toda obra del diablo, vino a darle dignidad a la mujer, vino a darle dignidad a los niños, aleluya, vino a incluirlos en su plan. Vamos a darle un aplauso grande al Señor, aleluya, al nombre de Cristo. Sabe, lamentablemente mucha de la iglesia en el mundo no tiene visión con los niños, y me incluyo yo al principio. Muchas veces las iglesias, los pastores, en otro tiempo, y así fui yo por un tiempo, vimos a los niños, es como que si están en la iglesia son como un estorbo para que los grandes oigan la palabra. Y lo más que alcanzamos nosotros era que nos sacaran a los niños del templo para que los entretuvieran por allá, les dieran clase y uno puede darle la palabra a los grandes, ¿verdad? Eso más o menos lo que uno hacía. De hecho, así empezamos nosotros nuestro ministerio. Nosotros empezamos a ir a Cuba y a Portachuelo. Y hermano, mire, eso era violento. Porque la gente dice, ¿y dónde se entrenó el apóstol Becky? Bueno, en Vietnam. Becky viene de Vietnam. Becky viene de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo es eso, apóstol? Mire, yo iba a predicar en un ranchito en Portachuelo a 50 personas. Y yo predicaba 4 horas. Y la tarea de Belki era tenerme todos los niños de esa gente afuera por esas 4 horas. Arréglatela. Y Belki tuvo que entrenarse, nadie la entrenó. No hizo curso para eso. Y no eran 20 niños, eran 50 niños, 60 niños. Y nosotros, ¿qué hacíamos? Llevábamos piñata, llevábamos caramelos de nuestro fondo, llevábamos libros, llevábamos cassette, llevábamos películas. Pero yo predicaba siempre largo. Y ahí la gente le gustaba mucho como yo predicaba, y predicaba 4 horas. Y yo decía, Belki tiene que ser una doctora en niños, porque los aguantaba a los muchachitos las 4 horas. Y ahí se fue entrenando Belki. Ahí aprendió a hacerle dinámica, ahí aprendió Belki a cantarle, ahí le hacía una cosa y otra. Mire, si una persona te puede sostener niños, 60 niños, por 4 horas, es de Dios. ¿Quién no los aguanta 10 minutos? Hay gente, yo he escuchado pastoras decir, no soporto a los niños. Pastoras de iglesia que dicen, yo no soporto a los niños, no puedo hacer eso. Pero ahí se entrenó, ahí se entrenó el apóstol Belki. Entonces, fíjense, ¿ve? Y eso fueron muchas veces. Y ahí fue Belki entrenándose. Cuando Belki iba a venir al ministerio, los pastores se sentaban conmigo. Y yo decía, ¿qué hacen los pastores? Y me iban diciendo. Y Belki decía, ¿y las pastoras qué hacen? Porque ya se le empezaba a llamar pastoras a la esposa del pastor. Y Belki le decía a las pastoras, a las esposas de los pastores, pastores, ¿y qué hacen las pastoras? Y la pastora decía, bueno, las pastoras hacen tortas, hacen vendimia para los fondos de la iglesia. Ah, bueno, Belki se vino y empezó a hacer tortas también. Y a poner las tortas también, gloria a Dios. Y hacer comida, eso fue lo primero que Belki hizo, pero en el fondo del corazón de Belki estaba más que hacer tortas. Había un llamado también. Y el llamado que ella tenía era hacia la niñez, ya ella se había entrenado. Y por eso es que Belki desde el comienzo viene y dice, mientras hago la torta, también voy a atender los niños. Y empezó con un grupo de personas a atender los niños en nuestro incipiente movimiento, iglesia. Yo decía, bueno, gloria a Dios, estamos bien, yo le predico a los grandes, ella me atiende a los niños. Si predico 2 horas, ella ya sabe cómo se atienden en 4. Si predico 2, que le dé gracias a Dios, que termine rápido. Y así lo hicimos por muchos años. Pero yo no tenía una visión clara acerca de los niños, sino que al pasar el tiempo, construimos unos salones ahí insípidos. Luego nos vinimos a este lugar y el templo que teníamos antes lo transformamos en 4 salones y le pusimos en la parte de afuera el nombre de CECI, que era Centro de Enseñanza Cristiana Infantil, MCM. A los niños les llamábamos MCmitos. De hecho, el primer grupo de danza se llamaban los MCmitos. Danzaban puras canciones de Yuri y cosas de esas. Y es una bendición, hermano, porque empezamos un movimiento con ellos. Y bueno,
y de pronto, como eso crecía mucho y la iglesia crecía mucho, se hizo insuficiente solamente el lugar, y mi casa, que queda aquí en la parte de aquí de atrás, tenía un patio grande, y entonces también unos niños había que mandarlos para mi casa debajo de la mata de mango. Y por eso yo cantaba en la canción, nosotros vivimos bajo la matica. Ellos veían clase allí. Entonces imagínense usted, los domingos estábamos aquí ministrando y nuestros niños, una banda de niños, cientos de niños, tenían que salir a cruzar calles y era peligroso. Así que teníamos que tener como las escuelas semaneros que paran el tráfico. Y entonces Keiberson y Jimmy fueron uno de ellos. Ellos se ponían a parar el tráfico para que los niños pudieran pasar o para allá o para allá. Y bueno, eso era todo. Y yo decía, yo estaba más que chuta. En ese tiempo, Belki me decía, hay que invertir en los niños, vamos a hacer unos mejores salones. No hay plata. Y mira que los niños, no hay plata. Y que nunca había, que MCM nunca ha habido plata, hermano. Todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho con Isaías 55. Vení y comprá sin dinero y sin precio. La verdad que ha sido así. Nunca ha habido una cuenta que digamos, ¿cuánto hay en la cuenta? Hazle un cheque. No, eso nunca ha pasado. Todo ha sido por fe y pariendo, pero Dios ha provisto. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y entonces yo usaba el no hay plata como el mejor argumento. No hay plata, no hay plata, no hay plata. Pero era básicamente porque yo no tenía una visión. No estaba claro. Un día me dan una película a mí de VHS. Y en la película, que es una persona que yo admiro mucho, es el doctor, el apóstol Harold Caballero de Guatemala. Él predicaba aquí en Cúcuta, en la iglesia de Satirio dos Santos. Y él está hablando allí del Dios multigeneracional. Así se llamaba su prédica. El Dios que no se presenta como el Dios de una generación, sino como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El Dios de 3 generaciones. Incluso la palabra dice que Dios nos bendice hasta 1000 generaciones. Y él, usando esta palabra, contó una experiencia personal que él tuvo, que fue la que me transformó a mí en lo personal. Yo estoy escuchando la palabra con atención y él cuenta que él era un admirador, como todos los que nos gusta leer sobre los avivamientos, de algo que se llamó el avivamiento de Gales. Él era de lo que fue el avivamiento de la calle Azusa en Estados Unidos. Todo lo que hemos leído sobre avivamiento, leemos de esos 2 avivamientos, porque hace 100 años esos fueron 2 movimientos vibrantes del Espíritu, donde el Espíritu Santo de verdad sacudió tanto Gales como la calle Azusa en los Estados Unidos. Y fueron los movimientos que hicieron que gente del mundo se movilizara para recibir lo que estaba pasando en ese lugar hace 100 años. Y él quería, como estudiante del avivamiento de Gales, viajar a Gales para conocer ese lugar. Él decía, yo quiero ir a ese lugar donde el avivamiento se desarrolló y quiero conocer los templos que se hicieron, porque en la historia está que tuvieron que construir templos gigantescos porque la gente hacía colas para entrar en los templos. Todos los horarios fueron cambiados, la gloria de Dios, y la gente iba para ese lugar. Eso era una cosa impresionante. Y 100 años después, ¿no? Y entonces él no sabía cómo estaba Gales ahorita, pero él quería ir allá. Y cuando él logra viajar a ese lugar, y él aterriza en Gales, dice, oye, tiene la ciudad del avivamiento, en el país del avivamiento. Cuando él va y va a los templos, él consigue los templos todos vacíos. Ninguno está funcionando para lo que se establecieron. Muchos de los templos son condominios donde vive la gente. Muchos han sido traspasados a iglesias católicas, otros a iglesias musulmanas. En otros están puras chatarras en las iglesias, y él no consigue cristianos en las iglesias ni los domingos ni ningún día. Y ahí se toma la molestia de ir a las estadísticas. Y ahí donde se percata de que en Gales, en el tiempo que él fue, había menos de 1% de cristianos. Menos de 1%. En los que estudiamos misionología, en misiones se dice que cuando un país tiene menos de 10% de su población convertida a Cristo, es un campo misionero. Es decir, es un lugar donde las agencias misioneras consideran para poner recursos y enviar misioneros para plantar iglesias, para predicar el evangelio. Gales no tenía menos de 10, tenía menos de 1%.
Y entonces él entra en una crisis y dice: Dios mío, ¿qué pasó en Gales? ¿Cómo es que en 100 años la impresión que él tenía era como si hubiese caído una bomba atómica y hubiese desaparecido a todos los cristianos? Y él dice: ¿cómo es que algo tan glorioso como fue el avivamiento de Gales no duró ni siquiera 100 años? ¿Cómo se desapareció esto? Y entró en angustia, se metió en ayuno y le preguntó al Señor. Y el Señor le dice: te voy a revelar, y para eso te traje, la causa por la que este avivamiento murió y feneció. Y básicamente la causa fue porque así son muchos de los avivamientos. Trabajan solo por una generación, la generación presente, y nunca por la futura. Se olvidan de la generación futura. Y cuando la generación presente envejece y muere, la próxima que viene no conoce a Dios. Eso pasó en la Biblia, le pasó a Josué. Eso pasó en la generación de Josué también. Pero se repitió en Gales y en los avivamientos. Entonces, la generación que viene hay que reevangelizarla. Y ya muchos no quieren nada con Dios. Y entonces él cayó postrado, le pidió perdón a Dios. Pero cuando yo escuché eso, yo también caí postrado y empecé a llorar y le empecé a pedir perdón a Dios por mi falta de visión. Y yo dije: Señor, ¿para qué vamos a trabajar por un avivamiento si en la próxima generación se va a perder? Y ese día tomé la decisión de que le entregaría el resto de mi vida a la niñez de Barquisimeto, de estos barrios de Venezuela, de Latinoamérica y del mundo. Aplaude al Señor, aleluya. Fue una decisión personal. Yo lo llamo mi segunda conversión. Mi primera conversión fue a Cristo, pero mi segunda conversión fue a esa pasión por los niños, porque lo comprendí, lo entendí. Me empezaron a llegar diferentes materiales, se me abrió una ventana nueva. Le conté a Belki se puso a llorar y le daba gracias a Dios porque ya tenía años orando para que Dios me revelara eso. Cuando Dios me lo reveló, ella se gozó y empezamos a tomar decisiones. Y nos fuimos a Guatemala, y cuando nos fuimos a Guatemala, queríamos ir a Guatemala para conocer al doctor Harold Caballero y contarle la experiencia que yo había tenido con una prédica de él y cómo me había cambiado. Y bueno, la bendición fue que fuimos a todas las mega iglesias de Guatemala, a la iglesia del doctor Harold Caballero, el Shaddai, a la iglesia de Casluna, Casa de Dios. Fuimos a la iglesia de la Megafrate, el pastor de Casluna. Fuimos a la iglesia Familia de Dios, el doctor Fernando Solares. Fuimos al movimiento Lluvia de Gracia y llegamos hasta Almolonga, que es una ciudad donde 98% de las personas son cristianas nacidas de nuevo. Dale un aplauso grande al Señor, aleluya. Y tuvimos 15 días en Guatemala. Y en Guatemala abrazamos esto con una fuerza tremenda, porque cuando empezamos a entrar a los templos, a los megatemplos, a la mega iglesia, nos dimos cuenta de que desarrollaban un amor por los niños tremendo. Y lo expresaban en que hacían tremendos espacios para los niños, cacheroso, bellísimo. Cuando entramos a la iglesia de Cash, había un parque como el de McDonald's. Y yo dije: qué bruto eres, Keyson, qué bruto. Toda la vida llevaste a tus hijos a McDonald's por los benditos parques. Nosotros no íbamos a McDonald's por la hamburguesa, porque la hamburguesa es la misma. O el pollito, o el Whopper. Íbamos era por el parque y el muñequito. Uno le abrían la ventana de McDonald's y uno decía: no, ¿qué hamburguesa hay? No, ¿qué están dando hoy? Ahí estamos dando este muñequito. Ay, ese no lo tiene mi hijo. Deme una de pollitos con ese muñequito. Y mis hijos los tuvieron todos. Y uno pasaba en esos parques 2, 3 y 4 horas con los hijos míos. Así que su segundo hogar era McDonald's, Wendy, Arturo, en Caracas. Pasaban horas. ¿Y por qué íbamos a esos lugares y por qué consumíamos? Por el parque solamente. Entonces aquí había un pastor que entendió eso mejor que todos nosotros y puso un parque de eso, para que los niños amaran ese lugar. Y puso muchos espacios así lindos para los niños. Y yo decía: qué lindo. Y los salones con televisor. Y había una cultura de respeto al niño. Muchos de estas iglesias tenían salas para maternal, le llaman cunero, para que las madres amamanten sus niños. Y yo me enamoré de todo esto, hermano. Claro, cuando íbamos a las iglesias, estos lugares tenían nombre en su mayoría en inglés. Se llamaban Igle Kids, Zona Kids, Play Zone y así. Pero y a mí los nombres en inglés no me gustan porque I no speak English very well. Nada.
No me gusta el inglés. Yo en quinto año me gradué de bachiller y decía People, imagínate tú. A people decía People. Yo leía como se escribía, así lo pronunciaba. O sea que soy un burro en inglés. Y eso que vi 2 inglés técnicos en la universidad y las pasé, pero los burros también pasan. Ahora escúcheme, ve. Cuando llegamos a la Mega Frater, que es la iglesia del pastor de Casluna, que es la más bella de toda Guatemala, incluyendo que la de Casluna, una iglesia como 7 estrellas, todo. 12.200 butacas, una cosa impresionante. Tiene helipuerto, bueno, un estacionamiento de 7 pisos, una cosa impresionante. Cuando llegamos al área de niños, hermano, dice zona de campeones, y esa broma me golpeó en español, no en inglés, en español. Y ese nombre, yo dije, ese es el nombre, zona de campeones. Y cuando vamos a la parte de los más pequeños, dice pequeños gigantes. Y hermano, pasamos todo un día literalmente recorriendo aquella mega iglesia, los espacios, los lugares, y con todo un día no pudimos recorrerla completa. Fue impresionante. Fue una cosa que me marcó. Yo lloraba en los lugares. Y yo decía, Señor, dame la gracia de hablar con el pastor de esta iglesia. Y Dios me concedió la gracia de conseguirlo en la Frater, que es la iglesia que tenían antes. Y pudimos hablar la primera vez, después hablamos mucho. Y le dije, pastor, te impacta. ¿De dónde viene Venezuela? Me atendió con mucho cariño, muy amable. Le dije, pastor, una pregunta. Si yo voy a Venezuela y levanto un edificio para más de 1,000 niños, ¿usted me permite a mí tomar su nombre de zona de campeones? Y él me dijo, se lo permito, hágalo, vaya, lo envío. Listo, eso es lo que yo necesitaba, para que no me vaya a acusar mañana de plagio. Y hermano, yo me vine con esa revolución en la cabeza. Y cuando llegamos aquí a Barquisimeto, en todo el lugar donde usted ve el edificio de zona de campeones, ahí no había ese edificio, eso era puro monte y culebra allí. Estaba el templo, pero allí no había nada. Y yo clavé el primer picotazo allí y dije, en un año habrá un edificio hermoso que será referencia en Venezuela, en este lugar, y lo llamaremos la zona de campeones. Dale un aplauso grande al Señor. La zona de campeones. Y un año después, hermano, exactamente, estábamos inaugurando el edificio hasta ese momento más hermoso de toda Venezuela. Único en Venezuela. Conozco todas las iglesias grandes de Venezuela, he predicado en muchas de ellas. Conozco los apóstoles, los pastores. Y lamentablemente mis colegas, mis apóstoles, mis amigos no tienen tampoco la visión y tienen templos hermosos y a los niños es un cuchutril por allá. Conocí a uno que tenía un templo hermosísimo y los niños bajo una escalera y en un estacionamiento. Y lugares chiquiticos porque no hay la visión. Pero entonces yo dije, cuando yo vine de ese lugar, yo dije, no, yo voy a levantar un edificio y que mañana pueda inspirar también a otros y sea referencia en Venezuela y que le dé dignidad a los niños. Y el criterio para hacerlo fue un criterio, los que están aquí conmigo me pueden certificarlo, fue un criterio de excelencia. Va a ser con cerámica, va a tener televisor, vamos a hacer unas pinturas bellísimas, vamos a pintarlo con excelencia, vamos a invertir todo lo que tengamos que invertir, pero vamos a hacer un lugar que nuestros niños amen, que nuestros niños quieran venir, que nuestros niños, aleluya. Y la bendición más grande, que tuvimos 2 periodos, uno cuando lo inauguramos y una reinauguración, porque el pastor de Guatemala, Jorge H. López, yo cuando le mostré esto, le dije, mire, ¿le acuerdas del edificio que iba a hacer? Le dije, mire, aquí está, y le muestro zona de campeones. Él le gustó mucho. Y él es un hombre que no sale para todas partes, pero él es un hombre muy importante y ocupado en Guatemala. Y yo le dije, usted no podrá venir a predicarnos. Y se vino 4 días, se vino una semana para acá y lo tuvimos aquí en una convención y reinauguramos la zona de campeones con él. Él fue el que reinauguró la zona de campeones. Dale un aplauso grande al Señor. Vino él, vino su esposa. Vino 2 profesoras de la zona de campeones, lo atendimos por todo lo alto, predicó durante esos días, nos habló de finanzas, porque es un hombre experto en temas de libertad financiera. Y a mi esposa y a mí nos dieron un botón de la zona de campeones de Guatemala y ellos nos nombraron y dijeron, nos nombramos y los honramos, ustedes ahora son miembros de la zona de campeones de Guatemala permanentemente. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Y yo decía, qué bendición. Yo sé que iba a pensar yo que con una simple pregunta que yo le hice, ahora somos miembros de la zona de campeones de Guatemala. Imagínese usted. Entonces cada iglesia que van haciendo nuestra,
los pastores van plantando y le decíamos, tiene que tener un espacio para la zona de ¿qué? De campeones. Así que es frecuente que vaya a inaugurar zonas de campeones en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, pero también pastores colegas que no son de nuestra organización, por lo menos el apóstol de Cabima hizo la iglequida ya. Y yo me dije, tienes que venir, que eso, porque yo me inspiré, fue en la zona de campeones. Ven a inaugurarla. Y fuimos a inaugurarla y tuvimos un tiempo con él. Y así y yo sé que voy a inaugurar muchos lugares de niños donde se nos reconozca que se inspiraron aquí. Nos van a invitar y va a ser un honor, una bendición que se esté levantando la dignidad del niño en Venezuela. Dale un aplauso grande al Señor.